Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella, y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Ya sé que a algunos de ustedes sí se les nota, se están preguntando o están queriendo decir: ¿qué nos va a decir el Padre después de leer este Evangelio? Pues les tengo buenas noticias, ¿sí? Noticias fresquitas salidas de este Evangelio. El Señor no solo es un gran tirador, un gran cazador, vamos a decirlo así, porque con un tiro, pues, se mata 2 pájaros a la vez. ¡Qué maravilla! Me sorprende cada vez más cómo Jesús reacciona tan libremente, tan soberanamente ante determinadas circunstancias. Este Evangelio me hizo acordarme de aquel cuento o historia que refleja la realidad, pero que está contada como broma. Dice que murió un hombre después de muchos años de casado, no sé cuánto llevaría, 70 años de casado, o sea que aquello era un monumento a la fidelidad en el matrimonio. Y murió. Claro, como ya era anciano, pues la mujer, que también pues era bastante anciana ya, así es de que muriendo el Señor, pues la mujer se entristeció muchísimo, se quedó sola, 2 hijos ya cada uno estaba en su lugar, de modo que la mujer en su tristeza un día y otro, que no soportaba estar sola, que quería tanto a su marido, pues ya sabes, ¿te lo imaginas lo que pasó? Pues se murió también. Y cuando llegó al cielo, en ese instante San Pedro parece ser que estaba ocupado en otras cosas, así es de que no le abrió la puerta de inmediato. En eso que ella estaba esperando, miró por la ventana a ver si encontraba o veía desde la ventana, desde fuera, a su marido, y no veía a nadie. ¿Quedaba sorprendida? Bueno, pues si a mí me toca venir aquí y mi marido no está, no sé dónde voy a vivir. Aquella mujer estaba en estos pensamientos cuando entonces San Pedro le abrió la puerta, y la primera pregunta de la mujer, claro, fue: ¿dónde está mi marido, Pedro? ¿Dónde está mi marido? Porque no lo veo, ¿está aquí? Sí, está aquí, le respondió Pedro. Pues no lo veo, mira que está por allá. Así es de que entró la mujer y fue a donde estaba su marido y le dijo: querido, ¿cómo estás, cariño mío? Oh, honey, ¿cómo estás? Y el marido ni le hacía caso. Pero oye, que estoy aquí. Y entonces ya el marido le responde: oye, mira, acuérdate lo que yo te dije cuando estábamos allá abajo delante del Padre. Yo te dije que hasta que la muerte nos separara. Hasta que la muerte nos separara. En el cielo, cada uno está en su sitio. La muerte fue la que los separó. Bueno, pues ahí queda. A Jesús, en este caso, le preguntan nada más y nada menos que los saduceos sobre este tema del matrimonio. No,
le preguntan sobre el tema de la resurrección. En el fondo es el tema de la resurrección, porque acuérdate que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Por tanto, es como extraño, sí, que los mismos saduceos le pregunten a Jesús que Moisés dice, aquí el problema. Moisés dice, fíjate qué están diciendo ellos. Moisés dice, o sea, están poniendo por delante el maestro de los maestros en el Antiguo Testamento, Moisés. Moisés era la ley, todos seguían a Moisés, porque Moisés recibió del Señor las tablas de la ley. A Moisés Dios le habló. Moisés nos dejó la palabra del Señor. Moisés era lo más grande. Poner a Moisés siempre por delante era casi contraponer. Y eso es lo que están haciendo los saduceos. Ponerle a Jesús una trampa y decirle ya de por medio, Moisés nos dejó escrito, si un hombre muere y deja viuda a la esposa y sin hijos, que la tome por mujer su hermano. Y dice la historia, ya lo acabamos de leer, que 7 hermanos fueron esposos de esa sola mujer. Y cuando después del 7º murió también, entonces la mujer también murió y no hubo hijos. Y aquí viene la pregunta. En la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. ¿Qué pregunta tan tonta? Digo, ¿qué pregunta tan tonta? Entiéndeme por qué lo digo. Entiéndeme porque los mismos saduceos están diciendo a la vez que en el día de la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Bueno, ¿creen o no creen en la resurrección? En realidad están usando la Sagrada Escritura para poner en contradicción ¿a quién? ¿A Moisés? ¿Para poner en contradicción a quién? ¿A Jesús? Para delante de todos poner a Jesús en ridículo y que Jesucristo pues en ridículo ahí puesto porque no sabe qué responder delante de este tema tan candente de la resurrección o de los matrimonios o de los hijos. ¿Ves? Como que no entiendes tú y no entiendo yo. Pues ¿cómo vamos a entender tú y yo si lo que están haciendo los saduceos es quererle poner una trampa? Y Jesús, aquí está lo maravilloso de Jesús, para ti y para mí. Jesús les dice, bueno, ustedes están tapados. Bueno, no les dice así, pero les dice, ustedes están en un error. Porque no entienden 2 cosas. No entienden ni las Escrituras y no entienden ni el poder de Dios. No entienden ni las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos mismos están queriendo decirle a Moisés que eso fue lo que él dijo y que Moisés está en una contradicción. Porque pues no hay resurrección, ¿no? No hay que preocuparse de quién va a ser mujer. Pero sí hay que preocuparse de quién va a ser mujer por lo visto, parece, porque sí hay resurrección. Y Jesucristo les dice, claro que hay resurrección. Ya mata el primer pájaro de un solo tiro, y mata el segundo también. Y mata el primer pájaro para contento tuyo, diciendo que allá arriba ni se casan ni se dan en matrimonio. Es decir, lo que nosotros decimos en el matrimonio cuando nos casamos, que hasta que la muerte nos separe, quiere decir que ya una vez muertos, ya no es necesario el matrimonio. Allá arriba no necesitamos querer encontrar con quién estuvimos casados. Allá arriba, lo más importante es eso, lo que ya aquí cuando tú estabas casado, le dijiste a la mujer que te entregabas a ella por Dios. Es a Dios a quien tú estabas queriéndole decir que lo amabas, y mientras en esta vida tenías mujer, en ella estabas demostrándole a Dios que lo amabas. Cuán importante es que los matrimonios entiendan esto, que lo que les sostiene en ese amor mutuo mientras están vivos en esta tierra es el amor a Dios, esa experiencia del amor a Dios. Cuán hermoso, por ejemplo, son los matrimonios que van a misa y que viven su vida de relación con Dios unidos. Cuánta alegría me da ir a algunas casas donde veo y percibo que los dos, el esposo y la esposa, han decidido usar uno de los cuartos como el rincón preferido, o en su propio cuarto preparar un rincón preferido para los dos ahí orar. Porque el amor a Dios es lo que les sostiene. Si ya después de esta muerte vamos a estar juntos o no, ya está resuelta la duda.
Por eso lo de la broma, lo del chiste de no te conozco, allá te dije que hasta que la muerte nos separe. Claro, la muerte nos separa y lo que importa después de la muerte, una vez separados esposo y esposa, es amar a Jesús. En el cielo ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido. Serán como ángeles. ¿Cómo ángeles vamos a ser? Yo no te puedo decir cómo será eso. No te puedo decir porque yo no he ido al cielo y no sé, pero sí te puedo decir que el Señor nos dice que ya no es necesario estar pensando en la mujer cuando estamos en el cielo, ni estar pensando en el esposo, sino estar eternamente amando. Y ya esta vida es el inicio de ese amor. Qué hermoso es y qué sencillo como Jesús responde. Pero además, Jesús responde al problema que los saduceos querían ponerle. Los saduceos querían decirle, bueno, ¿verdad que no hay resurrección? Moisés se contradice. O Moisés nos dice que nos casemos y queda viuda la esposa, el hermano vuelva a tomarla como esposa, y así. Pero Jesús vuelve a decir que la resurrección sí es verdad. Y responde Jesús con la misma escritura. Ellos querían usar la escritura para decir que era una contradicción. Jesús usa la misma escritura y dice, también a Moisés, sí, a quien ustedes tienen como maestro, Dios se le apareció. Y se le apareció ahí en el monte en la zarza. Y le dijo, papá Dios a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y todos ellos ya han muerto. Por tanto, ¿resucitan o no? Están vivos. Y puesto que Dios no se arrepiente de habernos creado, la muerte es solamente una apariencia. Seguimos viviendo, porque para Dios, tanto Isaac, tanto Jacob como Abraham siguen vivos. Para Dios, una vez tú muerto, sigues vivo. Dios no se arrepiente de haberte creado. ¡Qué maravilla! Te doy gracias, Señor, porque me amas desde el inicio hasta la eternidad. Y puesto que me amas, me mantienes vivo. Y puesto que me amas, quieres que siga vivo. Y puesto que me amas, me tienes preparada esa hermosa morada en la casa del Padre. Resucitaremos, claro, para estar con el Padre. Ustedes están tapados. Cualquiera de nosotros podría estar tapado y recibir la misma respuesta de Jesús. ¿Estás en un error? Si no entiendes la Escritura. Estás en un error si no entiendes que el poder de Dios es quererte tener vivo y quererte amar por toda la eternidad. Este es Papá Dios, siempre el mismo, amándonos continuamente. Así es de que, si tenías problemas con tu esposa en esta vida y querías en la otra, pues salvarte de ella, estás salvado. Para aquellos que se quejan del matrimonio, pues estás salvado. Allá en la otra vida no te toca estar con ella. Para los que no nos hemos casado, bueno, ya también por adelantado estamos viviendo ese encuentro con Dios en cada misa. Venimos a estar con Él en cada rato de oración. ¿Verdad que vale la pena? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que entonces Jesús es maravilloso y nos tiene la morada eterna para resucitar con Él y gozar para siempre? Jesús, me encanta que sepas defenderte tan bien y me encanta que en este evangelio, con un solo tiro, mates 2 pájaros. Defiendas la resurrección y defiendas que tú eres el Dios de los vivos y Dios para todos los que estamos vivos, aquí y en la eternidad. Amén.